En el siguiente video que están a punto de ver, les vamos a hablar sobre Peter Ledwin-Berger junto con Thomas Luckmann y su teoría de la construcción social de la realidad. También hablaremos de Zygmunt Bauman y su teoría de la modernidad líquida. Y bueno, sin más que decir, los dejo con el video. Peter Ledwin-Berger nace en Viena, Austria, el 17 de marzo de 1929 y muere en Brookline, Massachusetts, el 27 de junio de 2017 a la edad de 88 años. Fue un teólogo luterano y sociólogo vienés, fue director e investigador senior del Instituto de Cultura, Religión y Asuntos Mundiales de la Universidad de Boston. Fue conocido sobre todo por su obra La construcción social de la realidad, que escribió junto con Thomas Luckmann, y Ledwin tiene el reconocimiento de doctor honoris causa que le fue dado por múltiples universidades, y este reconocimiento se da principalmente a personajes que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. También ha sido galardonado por el gobierno austriaco con el Manes Sperber Prize por su contribución al estudio de la cultura. Ahora vamos a ver su vida y estudios. Berger nace en Viena y emigra a Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 se gradúa en el Wagner College con un bachillerato en artes. Después continúa sus estudios en la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York, donde obtiene una maestría en 1950 y un doctorado en 1952. Conforme al trabajo, Berger entre los años 1955 y 1956 trabaja en el Evangelist Academy en Alemania. Entre los años 1956 a 1958, Berger fue profesor asistente en la Universidad de Carolina del Norte. En los años 1958 a 1963, fue profesor asociado en el Hartford Theological Seminary. En las siguientes etapas de su carrera fueron siendo profesor en la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York, la Universidad de Rutgers y el Boston College. Desde 1981, Berger fue profesor de Sociología y Teología en la Universidad de Boston, y después, en 1985, fue también director del Instituto para el Estudio de la Cultura Económica, el cual se transformó después en el Instituto de Cultura, Religión y Asuntos Mundiales. Entre sus obras más importantes tenemos La Introducción a la Sociología, escrita en 1963. Tenemos también La Construcción Social de la Realidad, en 1966, junto con Thomas Luckmann, que fue una de sus obras más conocidas. Tenemos también El Dosel Sagrado, escrito en 1967. De igual forma tenemos Rumor de Ángeles en 1969, tenemos Pirámides de Sacrificios en 1974, tenemos Facing of the Modernity en 1979, tenemos La Revolución Capitalista en 1986, tenemos Risa Rendedora en 1997 y por último tenemos Cuestiones sobre la Fe, que fue escrito en 2003. Ahora vamos a ver a Thomas Luckmann. Este nace en Genesee, localizada en Eslovenia, que en aquel momento era parte de Yugoslavia, el 14 de octubre de 1927 y muere el 10 de mayo de 2016 a la edad de 88 años. Fue un sociólogo alemán de origen esloveno. Este ha contribuido a ciencias sociales con investigaciones en diversos campos, destacándose con sus aportes a la sociología de la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión y la filosofía de la ciencia. Luckmann también recibe el reconocimiento de doctor honoris causa por las universidades de Linköping y Ljubljana. Ahora vamos a ver un poco de su vida. Su madre era de Eslovenia, específicamente de Ljubljana, mientras que su padre era de sangre austríaca. Esta particularidad le permite a Luckmann desarrollarse en un ambiente bilingüe y dominar dos lenguas, la eslovena y la alemana. Al ocurrir la Segunda Guerra Mundial, Luckmann tuvo que emigrar a Austria junto con su familia. Entre sus estudios tenemos que Luckmann estudió sociología en la Universidad de Viena y la Universidad de Innsbruck. Se traslada después a Estados Unidos, en donde estudió en la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York, donde fue discípulo de Alfred de Schutz y Carl Lowitt, obteniendo en 1953 la licenciatura en Filosofía y 3 años más tarde obtiene el doctorado en Sociología. Trabajó como profesor de Sociología en la Universidad de Constanza en Alemania, donde desde 1994 fue profesor emérito. Después se casó y tuvo una hija.
Entre sus libros más conocidos destacan La religión invisible, publicado en 1967. Tenemos también La teoría de la acción social, publicado en 1992. Y recientemente tenemos El conocimiento de la sociedad, que es publicado en 1981. Su obra más conocida viene siendo La construcción social de la realidad, publicado en 1966, que fue escrita junto a Peter Berger, con quien mantuvo una larga amistad a lo largo de su vida. La construcción social, esta es una de las obras fundadoras de la sociología del conocimiento. Ahora vamos a hablar de su teoría, que fue escrita en el libro de la construcción social. Esta es una de las obras teóricas más importantes e influyentes de la sociología contemporánea, escritas por estos dos personajes, Peter L. Berger y Thomas Luhmann, que se publicó por primera vez en 1966, como ya lo fuimos recalcando. En ella ambos autores proponían una fundamentación teórica para la sociología del conocimiento, inspirándose en buena medida a la fenomenología de Alfred Schutz. Este es un texto clave dentro del enfoque subjetivista de la sociología, una forma de sociología según la cual los seres humanos no son meramente causa de hechos sociales o fuerzas sociales, sino que ellos mismos están constantemente involucrados en la formación y creación de los mundos sociales mientras interactúan con otros hombres, con otros individuos. De este modo, los autores introdujeron el concepto de construcción social en las ciencias sociales. Dicha construcción social surge a partir de la interacción de los sujetos en la sociedad. A partir de la teoría de Berger y Luhmann, el orden social es entonces concebido como un producto de la subjetividad del hombre, factible de ser modificado y no como un orden natural ya dado e inmutable. Como representante de la sociología, tenemos que la construcción social de la realidad es una de las obras teóricas más importantes e influyentes de la sociología contemporánea. Se les considera sociólogos de la época contemporánea a Peter y a Luhmann. Su mayor dedicación científica fue la construcción social de la realidad, que fue escrita junto con Thomas Luhmann, sin embargo en la que asimismo aparecen relevantes textos en el campo de la teoría sociológica y la sociología política, la globalización y el desarrollo, entre otras más ramas. Bueno, como contexto tenemos que en ella ambos autores proponían una fundamentación teórica para la sociología del conocimiento, inspirándose en buena medida en la fenomenología. En las tesis fundamentales de este trabajo tenemos dos. La primera es que la realidad se construye socialmente y la segunda tenemos que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. Entonces tenemos que la realidad se entiende como una serie de fenómenos externos a los sujetos, en la que estos no pueden controlar su existencia en el mundo, y el conocimiento, que es la información respecto a las características de estos fenómenos. Entonces tenemos dos tipos de realidades, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. En la realidad objetiva, en la sociología del conocimiento, debe ocuparse en cómo ese conocimiento interpreta y construye la realidad, fundamentalmente la realidad de los procesos de la vida cotidiana. Mientras que en la realidad subjetiva se centra en la sociedad como realidad subjetiva, comenzando por el modo en la que esta realidad rectifica es asumida por los individuos, lo que nos lleva inevitablemente al terreno de la socialización. La sociedad es un conjunto de tres dimensiones: la externalización, la objetividad y la internalización. Como la externalización, esta se refiere al hecho de que las instituciones son percibidas por nosotros como si tuvieran una realidad propia y que se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo. Como objetividad, tenemos que es el proceso por el cual los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de objetividad. Se realiza por medio del lenguaje, implica de los productos de la externalización humana que se pasen a un código compartido. Y por último tenemos la internalización, que este es el tercer momento de este proceso por la que el mundo social objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia durante la socialización, que es cuando la subjetividad del otro se vuelve aceptable para mí. Se logra mediante el proceso de la socialización. Bueno, ahora vamos con el ejemplo. Y aquí en el ejemplo, pues yo lo quise relacionar desde que nacemos hasta que entramos a la escuela o nuestra primera educación. Ya que primeramente el individuo no elige en qué sociedad nacer, ya que es inducido a participar en esa sociedad. A lo largo de los años, desde que una persona es bebé, va comprendiendo determinado mundo, va comprendiendo un lenguaje con el cual comunicarse y relacionarse
y hacerse a sí propio, ya que cuando un bebé nace empieza a emitir sonidos y unas palabras, pero a lo largo de los años va a ir desarrollando un lenguaje. Y no solo eso, sino también determinados o determinadas conductas. Y ya pues cuando estamos más grandes, pues nos vamos amoldando al mundo y nos sabemos relacionar ya con otros tipos de personas, a escoger a nuestros compañeros, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Simon Bauman. Nació en Poznań, Polonia en 1925. Fue un sociólogo polaco, miembro de una familia judía, pero no participante que emigró a Rusia, con el fin de huir de los nazis en su invasión a Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enroló en el ejército polaco, participando en las batallas de Kolberg y en algunas operaciones militares en Berlín, bajo el control de los soviéticos. Comenzó sus estudios en sociología en la Universidad de Varsovia, carrera que cambió por la de filosofía, debido a que los estudios de la sociología fueron suprimidos por los burgueses. En 1954 finalizó la carrera e ingresó como profesor a la Universidad de Varsovia, en la que permanecería hasta 1968. Una de las más grandes aportaciones a la sociología contemporánea es el concepto de modernidad líquida, pues fue utilizado como metáfora de la transitoriedad del cambio, de la desregularización de los mercados y la economía. La obra de Bauman comprende 57 libros y más de 100 ensayos, grandes, importantes premios por sus obras. El primero de ellos fue en 1992, premio de Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales. En 1998, el premio de Teodoro Adorno, otorgado por la ciudad de Frankfurt. Y por último, en 2010, recibió junto a Alain Tarrini el premio del Príncipe Asturias de Comunicación y Humanidades. Ahora vamos con su teoría. A través de la historia, diversas instituciones y estructuras sociales se mantuvieron intactas e incuestionables, donde los valores más relevantes se asociaban a la estabilidad, la unión y la tradición. Pero en nuestra realidad actual, estos valores, guías y estructuras se han disuelto, dando lugar a la modernidad líquida. La modernidad líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman lo define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a los factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral. La sociedad líquida está en cambio constante, lo que genera una angustia existencial, donde parece no haber sentido cuando se trata de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia modernidad impulsan su investigación. ¿Qué ha cambiado? El trabajo. Los trabajos ya no son duraderos. Las empresas tratan según lo que necesiten y con contratos pequeños que permiten ser revocados en caso de ser necesario. Asimismo, las personas ya no quieren quedarse por tiempos largos en un solo espacio. Se busca dinamismo. El consumo. Hoy en día el consumo es desmedido, pues no se compra por necesidad, se hace para estar a la moda, o porque sí, solo para poder encajar en una sociedad en donde aún no tenemos establecido un lugar. La identidad. En cuanto a la identidad, tenemos que es fluida y cambiante, al igual que la modernidad, pues hoy me puedo identificar con una tribu urbana y con el paso del tiempo con otras más. Las relaciones. Antes en el lugar donde se nacía era el lugar ideal para vivir. Aquí se hacían relaciones sólidas con amigos, familiares y vecinos. Pero esto ha cambiado, pues hoy se busca de manera de salir del núcleo familiar y de vivir nuevas experiencias. El tener cientos de amigos en las redes sociales se ha vuelto lo mejor. Hoy en día queremos amor, pero con libertad y sin compromisos de por medio.
Las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo, el patrimonio, el amor para toda la vida, etc., se han desvanecido. Ahora, las certezas de este tipo son muy difíciles de encontrar y lo que las personas acceden es más bien precario, provisional y muchas veces agotador. Casi siempre estamos ansiosos de algo novedoso, porque lo que consumimos actualmente no nos satisface y tampoco nos presenta una oferta de algo que pueda preservarse a largo plazo. Ejemplo. En los tiempos que vivimos actualmente, muchas cosas han cambiado su forma y todos hemos tenido que adaptar a nuevos estilos de vida. No cabe duda de que la pandemia por el coronavirus ha provocado que todos tengamos que acoplarnos a una presente mutante. Líquido que todo el tiempo está cambiando. Incluso en algunas marcas de ropa han buscado la mejor manera de ayudar en este contexto. Pareciera que ahora, más que nunca, vivimos en una sociedad líquida. En conclusión, la sociedad se basa en el individualismo, que se ha convertido en algo temporal e inestable, que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad, con los nuevos comienzos y con los breves e indolorosos finales. Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas y que no puedan cambiar en el futuro. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Aquí están las referencias. Les agradecemos mucho por su atención. Yo me despido. Adiós.